Un cordial saludo para todos, espero estén llevando una excelente semana. Bienvenidos a nuestra última sesión de este curso correspondiente a la semana 12, donde vamos a tocar el tema de ética en la investigación. Si bien dentro del desarrollo del curso hemos tocado diferentes componentes que van a ver ustedes plasmados en el contenido de la clase de hoy, quería finalizar este curso con esta clase en particular para poder dejar en ustedes una conciencia acerca de la capacidad que tenemos los científicos y los investigadores, como lo somos todos los que estamos ya eh, con conocimientos relacionados con investigación, como las personas que estamos en este momento en esta clase, y cómo podemos nosotros incluso llegar a influenciar en decisiones y en el rumbo de la historia de la humanidad. Aquí pondré algunos ejemplos relacionados con grandes casos científicos donde la ética del investigador y de la humanidad en torno al uso de esos resultados pues se ha puesto entredicho, ¿no? Hay una serie de factores que vamos a revisar en los que debemos ser muy cuidadosos cuando estamos desarrollando investigaciones. A veces nos dedicamos a lo técnico de la investigación, a definir un buen problema, la metodología, bla, 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 que ya hemos venido trabajando en clases, pero a veces dejamos de lado la ética que debemos nosotros tener y esos valores fundamentales que tenemos que tener los investigadores siempre. Perdón. Para el día de hoy vamos a tocar tres temas. Vamos a hablar de unos principios éticos. La literatura en torno a esto es amplia. Yo traje los que desde mi punto de vista considero más importantes. Uno de esos principios es el consentimiento informado, pero teniendo presente esa importancia que tiene ese principio en particular, voy a dedicar una parte de la clase a hablar del consentimiento informado, sobre todo con algunos ejemplos. Y por último, vamos a hablar de la importancia y el respeto con la ciencia y con los demás investigadores en torno a la citación de fuentes, que también lo hemos ya hablado, que vamos a tocar nuevamente algunos componentes relacionados con respetar la propiedad intelectual, con respetar los créditos de otras investigaciones desarrolladas por colegas nuestros. Vamos a empezar hablando de los principios éticos y vamos a empezar a tocar algunos de ellos. El primero que traigo el día de hoy es el tema del consentimiento informado. Si bien va a tener una parte en la segundo tema que vamos a tocar en la clase de hoy, aquí voy a dar un poco de introducción acerca de este principio. Y es ese, esa información que nosotros debemos darle a los sujetos que van a ser evaluados, que van a ser encuestados, que van a ser tratados dentro de nuestros procesos de investigación. Si yo estoy investigando, por ejemplo, sobre discriminación y esa racial en una comunidad, por poner un ejemplo, y esa publicación después voy a tomar esos datos y los voy a publicar, o incluso esos datos que voy a tomar van a después estar en un repositorio gratuito donde las personas pueden consultarlo, y yo no le cuento a esa persona que me va a apoyar, que me va a brindar su información para sumar a mi investigación acerca de qué implicaciones tiene, dónde va a estar, qué beneficios o qué afectaciones tienen para su buen nombre, por ejemplo, pues ahí ya estoy incurriendo a la ética como investigadores. Sobre todo en este mundo globalizado donde pues hay acceso fácil a mucha información y sobre todo información que está en la nube, que está en la web. Entonces en ocasiones nosotros infringimos y es por falta de conocimiento y también por falta de que nos hayan pasado, como dicen los abuelos, cacharros con el manejo de la información, pero es que resulta que la información de usuarios, la información personas, de comunidades en las cuales nosotros apoyamos nuestros procesos investigativos, pues es información que si bien es valiosa para nosotros como investigadores, para otras personas también pueden serlo, por ejemplo con fines comerciales, con fines incluso de hurto. Esas bases de datos cuando uno le escriben gente pidiéndole a uno plata o diciendo que necesita una urgencia y gíreme un NEC y todas esas bases de datos, esos números, esa información, pues son bases de datos que están por ahí circulando y que las pueden utilizar incluso para ese tipo de acciones delictivas. Entonces hay que tener mucho cuidado y dejarle muy claro a nuestros personas, sobre todo personas,
qué vamos a hacer con esa información y con qué fin se hace la recolección de esa información. Acá hay algunos componentes que nos sirven como tips claves importantes al momento de que estemos frente a la recolección de datos y frente al tema de consentimiento informado. Normalmente lo que hace uno en la investigación, y no solo en la investigación, de hecho cuando ustedes van al médico, cuando les van a hacer algún procedimiento, les suelen hacer firmar a uno un documento que se llama consentimiento informado, donde uno con su firma está confirmando que recibió toda la información y que está claro todo el procedimiento. Ese mismo tipo de actividad se debería hacer en la investigación cuando vamos a tratar datos que tienen cierto nivel de confidencialidad. Y así no los tenga, debemos informar y sería muy bueno que en todo proceso hagamos firmar un documento de este tipo. ¿Qué hay que decirle? ¿Qué hay que contarle? Son esos 4 componentes principales. Uno, la información relevante de lo que se va a estudiar. Oiga, usted hace parte de una investigación donde vamos a evaluar el nivel de estudio, donde vamos a evaluar la formación que hay en casa, donde vamos a evaluar los valores principales que se toman en casa. Este estudio va a ser utilizado por la Secretaría Pública de Salud o simplemente es con fines académicos, o este estudio va a permitir generar una política pública en torno a la formación. Es decir, contar toda la información que consideremos importante dentro del estudio. Este estudio además es articulado con una empresa farmacéutica y ellos van a tomar esos datos para definir medicamentos, o este estudio hace parte de una recolección de datos para subsidios. Es decir, contar toda esa información relevante que está inmersa dentro de nuestro proceso de investigación, no solo del pedacito de nuestra investigación donde vamos a hacer la recolección de los datos, sino de todo ese contenido. Ojalá uno poder con calma contarle acerca de los objetivos, acerca del problema que estamos solucionando, acerca de esa hipótesis que tenemos, que esos componentes pues ya ustedes sabrán, entienden de qué estamos hablando y que pues hacen parte de una investigación formal. A hablar acerca de los posibles riesgos, y en este suele infringir mucho, sobre todo en el sector médico donde se hace tanta investigación, en el temas clínicos. De hecho, el ejemplo que traigo acá es relacionado con eso y ahorita lo vamos a detallar. Y además les dejé en el aula un artículo pequeñito acerca del tema de principios éticos de la investigación, puntualmente en el tema médico, porque allí sí que existen muchos riesgos y en ocasiones pues no se hace de forma informada. Bueno, ya ahorita se tiene mucha conciencia en torno a esto a través de toda la legislación que existe y demás, pero a pesar de ello aún sigue pasando investigaciones donde no se está haciendo un consentimiento informado a los actores que van a ser parte de la investigación. Oiga, si usted participa en esta investigación, usted tiene X, Y, Z riesgo que se puede materializar. Hay que contarle los beneficios y normalmente este beneficios es el gancho para que una persona, una comunidad le permita a usted hacer el estudio y que él sea sujeto de estudio, que pueda ser parte de esa población y de esa muestra que nosotros vamos a tratar. Oiga, esto le va a servir para que su comunidad mejore, esto le va a servir para que los científicos investiguen, esto le va a servir al mundo económico para que tomen mejores decisiones en torno a la economía de su región, esto le va a servir para una farmacéutica para la detección de alguna enfermedad, o si estamos en el tema de virus, oiga, esto le va a servir para el tema de transmisión. Ahora me acuerdo de un ejemplo puntual del tema de transmisión que se está haciendo con un tema de mosquitos en una aplicación en la que estamos trabajando, donde la gente en casa puede detectar el mosquito, lo sube a la nube, se hace un tema de procesado de información y a partir de ahí se empieza a detectar cómo se está difundiendo enfermedades que transmiten los mosquitos, y en función de eso la política pública de esas regiones en las cuales se está interviniendo pues puede tomar decisiones. Entonces puede ser que esa información que ese sujeto de investigación nos dé, pues le vaya a servir de beneficios para su comunidad. Y por último, la naturaleza de la participación. Usted va a participar de qué tipo de actor dentro de la investigación. Usted es el sujeto de investigación o sus datos son los necesarios para definir quién va a ser el sujeto de información. ¿Cuál va a ser esa naturaleza dentro de su participación? ¿Es gratuita? ¿Es paga?
cuál es el valor agregado que le vamos a dar a cambio, en torno a que usted nos regale unos minuticos para poder desarrollar nuestro proceso investigativo. Acá hay un ejemplo. Voy a tratar al final en la sección específica de consentimiento informado como 3 ejemplos más, pero aquí tengo un ejemplo general para terminar de aterrizar este primer valor o este primer componente de la ética de nosotros como investigadores. Antes de realizar un ensayo clínico, aquí volvemos al tema clínico donde esto sí que cobra relevancia. Para probar un nuevo medicamento, los investigadores deben explicar detalladamente a los posibles participantes los objetivos del estudio, cómo se va a llevar a cabo, los efectos secundarios conocidos del medicamento que se va a probar. Imagínense, más si es con un tema de un medicamento experimental, pues tienen que contarle qué puede pasar. Oiga, puede ser que de efecto secundario le salga colita de marrano. Pues el persona debe saber que eso puede pasar. Estoy dando un caso hipotético. Y cualquier otra información relevante. Los participantes deben firmar un formulario de consentimiento informado. Esto es un documento que se suele utilizar mucho en investigación clínica, pero lo dicho, en todas las áreas de conocimiento deberíamos tener formularios y formatos de este tipo, para demostrar que comprenden y aceptan la participación voluntaria dentro del estudio que se esté desarrollando. Hay un segundo componente que es el tema de la confidencialidad y el anonimato. Hay muchas investigaciones donde los datos que se están tomando pues son datos que son muy sensibles. Una vez más, que esa información que se está recolectando puede llegar a utilizarse con otros fines. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de temas alimenticios, por ejemplo, de temas bancarios, por ejemplo, de algunos hábitos, pues son datos que seguramente nosotros no vamos a querer que todo el mundo tenga por ahí, o de enfermedades, o imagínense, por ejemplo, un estudio donde se está revisando en una comunidad cuál ha sido la proliferación o la presencia de alguna enfermedad de transmisión sexual. Eso aún tiene mucho mito. Seguramente los que van a participar en el estudio pues no van a querer que sea pública la información y que todo el mundo sepa qué tipo de enfermedad de transmisión ha padecido. Entonces, en ese tipo de estudios pues suele ser muy necesario y cobra importancia la confidencialidad y el anonimato. Acá hay 3 componentes relacionados con la confidencialidad y el anonimato. Lo primero es la privacidad del participante. Si el participante desea que esos datos sean públicos o no, si él decide o quiere que sean privados, pues hay que manejarlos de esa forma. Fíjense cuando se hacen, por ejemplo, encuestas en épocas electorales. Las encuestadoras no publican el listado de las personas que participaron y cuál fue el voto que esas personas por las cuales están incidiendo. Imagínense donde eso se publicara, pues eso sería un material para las estrategias políticas, poder saber qué tipo de población son las que están votando por ellos, de qué rangos de edad, bajo qué condiciones económicas, y en función de eso pues mejorar sus estrategias políticas. Entonces, digamos, en ese tipo de estudio la privacidad del participante pues es fundamental. No van a querer decir quién participó o no van a querer revelar qué persona participó en ese estudio. Y eso va muy alineado con el segundo componente, que es la confidencialidad de la información. Esa información es valiosa. En realidad toda la información es valiosa. Y ya lo hemos hablado en otros espacios, en otras clases, cuando decimos que estos grandes millonarios, las principales fortunas que existen en el mundo, Elon Musk, los de Facebook, el de Facebook es Zuckerberg, Amazon con Jeff Bezos, o Rank o Sergey en Google, pues ellos lo que hacen es manejar datos. Y entonces los datos y la información se convierten en una herramienta poderosísima, y un gran ejemplo son estos grandes capitales que existen, acumulación de capital, que lo hacen a través de la información. Entonces hay que ser muy cuidadoso con ese tema de esa información y de esa confidencialidad. Y más aún, por ejemplo, si estamos hablando de menores de edad, si dentro de nuestro estudio de menores de edad, pues hay un tema de manejo de datos, de información, y ese va también muy alineado con el tercero, que son datos anónimos.
que toda esa información y todos esos datos que se tomaron pues sean manejados con cierta cautela porque hay inmersos unos derechos de unos menores de edad, por ejemplo. Entonces el tema de confidencialidad y anonimato hay que tenerlo muy presente en ciertas investigaciones. Esta es un poco más flexible dependiendo del tipo de investigación. Hay investigaciones donde al contrario el objetivo y lo que se requiere es que podamos exportar y mostrar y extraer mayor información de esos datos y que otras personas puedan sacar esos datos. Por ejemplo, las redes sociales, cuando ustedes firman, cuando ustedes abren Facebook, Instagram o cualquier red social que le aparecen un montón de letras que uno dice acepto, que ninguno de nosotros seguramente se ha puesto a leer esa información, ahí lo que nosotros estamos renunciando, de hecho, es a esa confidencialidad, anonimato. Ahí lo que estamos diciendo es, oiga, ustedes pueden utilizar toda esta información, todos estos clics que yo estoy dando para los fines que ustedes consideren como compañía. Entonces, digamos, en esos casos, esa confidencialidad, anonimato casi que es abierta. Por eso hay que tener mucho cuidado en redes sociales acerca de qué visitamos, a qué le estamos dando clic, porque lo que están haciendo las redes sociales y estas grandes compañías es empezar a perfilarnos para ofrecernos servicios a la medida de ese perfilamiento. Oiga, este señor Jorman Gutiérrez es un tipo que tiene alrededor de 30 años, que es casado, que le gusta la música, que le gusta el tema de investigación, que le gustan los carros, que le gusta viajar, no le gusta mucho las mascotas en casa, prefiere las mascotas al aire libre, le gusta ir a cine todos los sábados, le gusta visitar restaurantes fuera de la ciudad los domingos, pues ya empiezan a crear un perfil en torno, unos datos en torno a mi perfil. Además, el papá tiene tales características, la mamá tales características, y la hermana cumple años en mayo y la otra en septiembre, y a la hermana le gustan las mascotas, entonces qué bueno en septiembre mandarle una publicidad a Jorman de promociones de camisetas que para perros, donde diga esta camiseta me la regaló mi tío perruno, pues no sé, cosas de ese tipo. O el Día de las Madres, a la mamá de Jorman le gustan, no le gustan las flores, a ella le gustan son los desayunos sorpresa. Y precisamente el Día de las Madres me envían publicidad a mi perfil en torno a cajas sorpresa para desayunos, por poner ejemplo. Es decir, todos esos datos que vamos nosotros descargando en nuestras redes sociales, pues no tienen cero confidencialidad y anonimato, y se utilizan con fines comerciales en ese caso, incluso con algunos fines científicos. Hay muchos datos de redes sociales que nosotros podemos extraer. Google, por ejemplo, es muy bueno para hacerlo. Google tiene una herramienta que se llama Analítica, donde nos permite descargar datos, por ejemplo, cuáles son las principales búsquedas en Colombia esta última semana, o cuáles son las principales búsquedas en una región en específico, cuáles son los principales trending topics que se están desarrollando, y ese tipo de información la podemos dar. Pero entonces, para que tengan presente, en algunos estudios hay confidencialidad y anonimato, en otros no. Hay que tener mucho cuidado dependiendo mucho del área en la que estamos haciendo nosotros investigación. Acá hay un ejemplo para terminar de aterrizar este tema en específico, y es: en una encuesta sobre hábitos alimenticios, los investigadores deben asegurarse de que la información personal de los participantes, como nombres y direcciones, se mantengan en estricta confidencialidad. ¿Con qué fin? Pues básicamente comercial. Imagínense donde hagamos un estudio en un municipio, donde cojamos por dirección de un barrio, casa por casa, y detectemos cuáles son los datos alimenticios. Pues esto para una industria alimenticia, o para el de los domicilios, o para cualquier cadena de restaurantes, pues una información súper esencial para ellos generar estrategias de marketing. Si sabemos que en la casa de Jorman, que vive con su esposa, los días viernes en la noche siempre les gusta comer hamburguesa, pues les voy a enviar promoción de hamburguesa los días viernes en la tarde, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso puntual, pues ahí es muy importante la confidencialidad. Los datos recopilados se deben presentar de forma agregada y no permitir que se puedan identificar a personas específicas. Cuando hablan acá de mostrar de forma agregada, es mostrar una generalidad de los datos, mostrar unos resultados generales, incluso por zonas se podrían llegar a mostrar, pero no que aparezcan o que sea de fácil acceso para los lectores
ya datos muy específicos en torno a personas y a hogares en específico. Beneficencia y no maleficencia. Eh, Acá hay ahorita vamos a ver en las siguientes dos diapositivas más adelante, vamos a ver algunos ejemplos de algunas investigaciones que puede que el investigador tenga unos fines buenos, pero la sociedad y el mundo tome esas investigaciones con unos fines malos, que no van a beneficiar la humanidad. La idea de cuando nosotros hacemos investigación es un principio de todo investigador, y no solo del investigador, sino de nosotros como seres humanos, es que cada acción que nosotros realicemos pues beneficie y le aporte a este mundo que tiene tantas problemáticas. Uno no debería hacer investigación para generarle mal a la sociedad, para generarle mal al mundo. Al contrario, si estamos investigando, estamos partiendo de la generación de una solución a un problema que nosotros identificamos, que eso lo vimos en las primeras clases. No al contrario, que nuestras investigaciones se conviertan en mayores problemas para el mundo y para la sociedad. Entonces siempre debemos estar enmarcados en que nuestros procesos investigativos pues tengan un beneficio para nuestro entorno, para nuestra sociedad, ciudad, para nuestro país. El primero es el primer componente en torno a este principio ético, es el beneficio de los participantes. La idea es que un participante dentro de un proceso de investigación pues a la larga se vea beneficiado de forma directa o indirecta. De forma directa por una política pública, por ejemplo, que puede tomar los órganos gubernamentales en torno a nuestros resultados, o de forma indirecta que nuestro estudio a la larga en 5, 10, 15 años mejoró las condiciones económicas o sociales, por ejemplo, el entorno donde vive ese participante. Beneficiar la sociedad. Si estamos trabajando en áreas, por ejemplo, de energías renovables, pues seguramente toda esa investigación que nosotros podamos hacer allí, podamos aportar a que esos sistemas sean más limpios, sean más baratos, sean más eficientes, pues lo que está haciendo es beneficiar a nuestra sociedad, a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Es el granito de arena que nosotros ponemos. Posiblemente no cambiemos el mundo cuando estemos evaluando unos sistemas fotovoltaicos en la región donde yo vivo en función de la radiación para diferentes meses del año. Seguramente no voy a cambiar el mundo ni voy a solucionar el deshielo en la Antártida, pero estoy aportando mi pequeño grano de arena en torno a la solución de un problema generalizado que es el tema del cambio climático. Evitar daño físico y emocional de los participantes y de la sociedad y del entorno de nuestra investigación. No que cuando estemos haciendo un diseño de preguntas para extraer información de una comunidad o de personas en específico, cada vez que nos contesten nuestra encuesta la gente termine con afectaciones emocionales, pues gravísimo. O si estamos haciendo alguna investigación en torno, yo qué sé, a la eficiencia de suplementos energéticos para personas que van al gimnasio, y dentro de las pruebas que nosotros tenemos diseñadas para recolección de datos tenemos unos esfuerzos físicos que extralimitan la capacidad de las personas que nosotros vamos a investigar, pues posiblemente podemos llegar a generar unos daños físicos. Entonces tener muy en cuenta este tema de daños físicos, sobre todo emocionales. Nosotros a veces por falta de conocimiento y por falta de formación en torno a las emociones de los seres humanos, utilizamos lenguaje que no es, utilizamos palabras que no es, hacemos preguntas de la forma en la que no deberíamos hacerla. Cuando detectemos como investigadores que en medio de nuestro proceso investigativo hay la posibilidad de que se materialice una afectación emocional, pues apoyémonos en otros investigadores que tengan conocimiento en estas áreas, en un psicólogo, en un psicopedagogo, por ejemplo, si estamos en un colegio, en un profesional que sí tenga la experiencia para que nos ayuden a diseñar esas metodologías que vamos a desarrollar en nuestra investigación para realizarla de forma tal que no podamos afectar emocionalmente a nuestros investigados. Y por último, pues evitar un daño social. Este lo vamos a terminar de aterrizar en lo que les dije hace un segundo, en las próximas dos diapositivas adelante, donde hablemos acerca de algunas investigaciones que han hecho grandes daños a la humanidad. Como ejemplo, en torno a este principio ético de beneficiar la sociedad y el entorno, tengo cuando se investiga un nuevo tratamiento médico
los investigadores deben asegurarse de que los participantes recibirán la mejor atención posible y que cualquier riesgo potencial esté justificado por el beneficio potencial que puede brindar el tratamiento. Si durante el estudio se observa afectaciones secundarias, pues se deben tener las medidas inmediatas para proteger la salud y el bienestar de los participantes. Aquí muy enlazado con el tema de evitar esos daños físicos y esos daños emocionales de los participantes de un estudio puntual en torno a nuevos tratamientos médicos. Por último, el cuarto principio que traigo a la clase de hoy es la imparcialidad y la objetividad. De esto sí que hemos hablado en varias ocasiones, donde nosotros los investigadores, por nuestra formación, por nuestros principios, por nuestra posición política, pues a veces lo que hacemos es que redireccionamos esos resultados o estamos haciendo un análisis de resultados o una toma de muestras para posterior análisis con unos sesgos. Y eso a veces es difícil porque nosotros somos humanos y tenemos una serie de emociones, tenemos una serie de pensamientos, de experiencias que nos pueden llegar a afectar la parcialidad de nuestros resultados de investigación. Pero en el momento en que nosotros tenemos conciencia de ello, pues esto nos permite empezar a tomar ciertas medidas para mitigar ese riesgo de que terminemos siendo subjetivos dentro de nuestros procesos de investigación. Y esto lo hemos hablado en diferentes clases. De hecho, en la clase anterior hablábamos de esos intereses políticos, esos intereses económicos, cuando hablábamos de las tabacaleras en torno a generar investigaciones y financiar investigaciones que trataban de mitigar ese efecto del tabaco en el cáncer de pulmón, donde ahí estamos faltando a la ética como investigadores. Esos investigadores que están allí están faltando a su ética, están siendo parciales, no están siendo objetivos simplemente por un beneficio económico. Entonces, básicamente este principio tiene estos tres componentes: evitar sesgos, que es difícil, pero tenemos que hacerlo y tenemos que luchar por ello. Evitar esos intereses económicos, políticos que puedan afectar nuestras investigaciones. Los financiadores, las universidades suelen ser muy imparciales, pero algunas, siempre existen la excepción, donde tratan de intervenir o influenciar esas líneas de investigación, esos posibles resultados de investigación. Hay que ser muy cuidadosos y nosotros como investigadores pues pararnos en la raya y decir simplemente no, estoy faltando a mis principios éticos como investigador, y el resultado que va a salir de la investigación, salga como salga, pues va a ser el resultado que va a ser publicado y que va a ser explicado. Ser objetivos, siempre el tema de la objetividad, evitar esa subjetividad, sino ir al punto, ir al grano, ir a mostrar los resultados como salieron, sin ningún tipo de sesgo, sin ocultar información. En la clase pasada hablamos mucho de este tema de imparcialidad. Acá un ejemplo para aterrizar este principio, y es en un estudio sobre el impacto de un programa de educación. Los investigadores deben asegurarse de diseñar el estudio de manera que no estén predispuestos a encontrar resultados positivos solo porque creen que el programa es beneficioso. Entonces imagínense si el mismo bienestar familiar está haciendo la evaluación sobre el impacto nutricional de la bienestarina. Pues esos investigadores que están siendo pagos por esa entidad puntualmente, pues seguramente lo que les conviene es que les salga positivos esos resultados. Estoy dando un caso hipotético, no es un caso real, simplemente para aterrizarlo con el ejemplo que estamos poniendo acá. Seguramente a ellos les va a interesar que les salgan unos excelentes resultados y que diga que la bienestarina básicamente es el mejor suplemento nutricional para los niños en Colombia. Pero pues ahí estarían sesgándose la información y desde un principio ya estarían predispuestos a encontrar resultados positivos. Y si empiezan a encontrar resultados negativos, es posible que empiecen a sesgarse y empiecen a ocultar información y empiecen a revisar de qué forma muestran los resultados que realmente sean beneficiosos para la entidad. Por eso, para ese tipo de estudios, lo que suelen hacer las entidades, y esto lo conoce todo el mundo, para evitar esa parcialidad y subjetividad,
es contratar a una empresa tercera para que haga ese tipo de estudios y más bien ya después revisar unos resultados que no tengan ningún tipo de sesgo y en función de ellos tomar decisiones. Continuamos con la lectura. Deben seguir un enfoque científico objetivo y permitir que los datos hablen por sí mismos. Esas últimas 5 palabras, que los datos hablen por sí mismos, que la información que dio, como dio y bajo el análisis que hicimos, pues fue el resultado que obtuvimos de información bajo un criterio científico objetivo, nos guste o no nos guste. Estos son los 4 principios para que tengan en cuenta ustedes en sus investigaciones. Uno, el tema del consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato de nuestros actores a intervenir, beneficencia y no maleficencia de nuestro entorno, de nuestra humanidad, y la imparcialidad y la objetividad. Aquí traigo 2 ejemplos de grandes inventores de ya hace unos añitos y de cómo sus invenciones pues terminaron llevando o generando unas afectaciones a la humanidad. Este es Alfred Nobel, de hecho es el creador de los premios Nobel. No sé si alguna vez se han preguntado qué locos inventó esos tales premios Nobel, o los que no conozcan los premios Nobel, pues ahí ya les cuento un poquito acerca de ellos y pueden buscar. Pero básicamente Alfred Nobel, que nació en 1883, esto es siglo XIX, el tipo era un durísimo para inventar y para hacer investigación. O sea, si ustedes se ponen a ver, el tipo tiene 200, yo no sé cuántas patentes en muchas áreas, hizo mucha investigación. Él era de una familia que se dedicaba a desarrollar temas de armamento. Digamos, esa fue la herencia y la escuela que él tuvo, una persona súper formada en química, en física y demás. Pero digamos, uno de los más grandes inventos que se le tienen a él reconocidos es la dinamita. La dinamita como un elemento que logró él estabilizar y que se podía utilizar para muchas cosas. Inicialmente, dentro de los estudios, si bien él hacía parte de una empresa, de una familia armamentista, que de hecho su capital y su plata la hizo en torno a la venta de armas y participación en guerras, él encontró muchas otras utilidades, sobre todo en el tema de minería. Y al momento cuando él estaba en sus últimos años, eh, cuando él empezó a revisar por qué iba a ser recordado, todo el mundo le decía, pues él va a ser recordado por inventar la dinamita como instrumento utilizado para matar gente. Entonces él tuvo un poco de conciencia y dijo, no, pues yo no quiero ser recordado por ese fin. Yo inventé la dinamita no solo con ese fin, sino con otros miles de fines que van a ser beneficiosos para la sociedad. Y antes de morir, Alfred Nobel decidió donar la gran mayoría de su fortuna para crear unos premios, que son los premios Nobel, básicamente en estas categorías. En física, entonces cada año sale un premio Nobel en física, uno en química, uno en medicina, uno en literatura, uno en paz y un premio en economía. Y los recursos con los que Alfred Nobel dispuso para estos premios, pues son con los cuales se financian actualmente los premios. Hay una serie de expertos en cada una de estas categorías, o de sociedades o de asociaciones, que son quienes eligen las personas que año a año se van seleccionando y se van premiando. ¿Y con qué fin lo hizo Alfred Nobel? De reconocer a esos investigadores, a esos generadores de conocimiento, que al contrario de los desarrollos que él hizo, que afectaron a la humanidad, que más bien estos premios reconocieran a esas personas que hacen actividades que benefician a la humanidad. ¿Y por qué traigo el tema ético en este ejemplo? Pues Alfred Nobel durante toda su vida hizo una serie de desarrollos que al final fueron temas armamentísticos que ocasionaron daños, que ocasionaron muerte, pero afortunadamente al final de su vida él volvió a esos principios éticos que ya hemos venido hablando en las diferentes clases que hemos tenido, y trató de retribuir un poco ese daño sin desconocer los aportes que hizo, pero también los daños que hizo a la sociedad, y creó estos premios.
Esta es la historia breve, resumida de los premios Nobel. Pueden ustedes profundizar un poco más, buscar un poco más de información acerca de estos premios. Acá hay colombianos, ¿no? Premio de literatura, por ejemplo, a Gabriel García Márquez. Y recientemente tuvimos un premio de la paz, un Nobel de Paz, que es Juan Manuel Santos, donde se le reconoció pues ese ejercicio, nos guste o no, algunos sí, algunos no, en torno al proceso de paz con las FARC, pues esta entidad pues le reconoció como Premio Nobel de Paz. Entonces, para que tengan en presente y conozcan un poquito de la historia acerca de estos premios que son de hecho muy importantes. Si ustedes se vuelven investigadores en física, en química, en medicina, en cualquiera de estas áreas, el máximo pedestal que puede alcanzar uno como investigador es poder tener un premio Nobel. O sea, el reconocimiento que le da uno un premio Nobel, pues es una cosa absurda. Otro ejemplo es este loquillo que muchos de ustedes conocen, que es Albert Einstein. Él es alemán, también más o menos de la misma época en la que estaba Nobel, un poquito más al final de la vida de Nobel, que es un gran físico, que desarrolló muchas teorías, que desarrolló mucha investigación. Pero ya mucha gente le pregunta, oiga, ¿por qué es que es famoso Albert Einstein? Y mucha gente no sabe por qué es que es famoso. Dentro de sus muchos desarrollos, el principal aporte que tuvo Albert Einstein es el desarrollo de esa fórmula que uno ve en todo lado, que es energía igual a masa por C, que es la velocidad de la luz al cuadrado. Esa pequeña formulita E igual a mc cuadrado, pues detrás tiene todo un desarrollo en torno a la física moderna. Esa formulita, por ponerles un ejemplo, es la que da soporte teórico a que somos capaces de viajar en el tiempo. Básicamente lo que dice la teoría de la relatividad de Einstein es que si nosotros logramos alcanzar, no sobrepasar, porque nada puede sobrepasar teóricamente la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, pero si nos acercamos y viajamos a esa velocidad, el tiempo de las personas que van viajando a esa velocidad transcurre muchísimo más lento que los que están a una velocidad normal y se hacen los viajes en el tiempo. Teóricamente esto suena súper loco, a mí me costó muchísimo cuando tomé una materia de física moderna y empecé a leer un poquito acerca de ese aporte de Einstein, que teóricamente es posible los viajes en el tiempo. Lo que pasa es que aún no hemos inventado la tecnología suficiente para alcanzar esas velocidades de 300.000 kilómetros por segundo. Pero básicamente, si lo logramos, y seguramente la tecnología, no ahora próximamente, pero muchísimo más adelante, se va a lograr, teóricamente esta es la fórmula que permite soportar teóricamente esos viajes en el tiempo. Hay otros físicos que han estudiado estas hipótesis, estas teorías, perdón, de Albert, como Stephen Hawking, por ejemplo, y él habla acerca de cómo los estudios que él ha realizado pues validan este tipo de teorías. Esta fórmula además que describe la energía que tiene pues, todo cuerpo, que es igual a la masa eh, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, básicamente dice que así un elemento esté quieto, la energía es muchísimo, es muy grande, y así sea su masa mínima, la energía es muy grande. Y basados en esta fórmula, donde él estudió y definió y soportó y logró definir su teoría de la relatividad, pues fue que años después inventaron un dispositivo que hizo mucho daño y que puede llegar a hacer mucho daño a la humanidad, que es el tema de la bomba atómica. Si bien él no participó dentro del desarrollo de este dispositivo, sí su teoría y sí la investigación y los resultados que él publicó sirvieron de base teórica para el desarrollo. El desarrollo de la bomba atómica estadounidense la hizo otro tipo, Oppenheimer, eh, tiempo después, cuando estaban en la época de la Segunda Guerra Mundial, y no invitaron a este científico en ese momento por un tema de diferencias políticas, pero sí su conocimiento fue utilizado por otras personas para desarrollar dispositivos de gran destrucción como la bomba atómica.
Y volvemos al tema de la ética. En este caso, no falla la ética del investigador, porque el fin de este científico seguramente nunca fue la destrucción, sino aportar conocimiento en torno a la física moderna. Eh, Aquí quien faltó a la ética fueron los colegas investigadores, los otros investigadores de la época que se tomaron esa información y a partir de esa información pues construyeron dispositivos que sí hacen afectaciones a la humanidad como las bombas atómicas. Estábamos hablando hace un segundo acerca del consentimiento informado y quería hacer un paréntesis con ese primer concepto de consentimiento informado. Aquí hay una definición que encontré por ahí, de las muchas que hay, y dice básicamente que el consentimiento informado es un proceso en el que una persona acepta participar en una investigación conociendo los riesgos, beneficios, consecuencias o problemas que se pueden presentar durante el desarrollo de la misma. Es decir, el sujeto hace una aceptación explícita, verbal, a través de un escrito, pero él está aceptando y está siendo consciente de esos riesgos, beneficios, consecuencias o problemas que le pueden traer. Y aquí hay unos ejemplos de unas malas prácticas donde no se hizo procesos adecuados de consentimiento informado y simplemente con leerlos a leguas uno ve pues la falta de ética de los participantes de estas investigaciones. Esta primera es una investigación de una universidad seria y además de un servicio público de salud. Hay que entender un poco el contexto de esta investigación, una época en la que aún estaba floreciente el tema racial. Pero fíjense en este caso, esto es un estudio realizado entre 1932 y 1972, casi 40 años. Esta investigación fue llevada a cabo por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Imagínense, un servicio de salud pública, una entidad gubernamental con todas las responsabilidades e implicaciones que tienen este tipo de entidades, en colaboración con una universidad donde reclutaron hombres afroamericanos con sífilis y sin su consentimiento ni conocimiento informado, es decir, estas personas no estaban enterados de que poseían dicha enfermedad. Los investigadores no proporcionaron tratamientos a estos pacientes a pesar de que la penicilina ya estaba disponible como cura en la enfermedad. Entonces imagínense, tomaron un grupo poblacional que tenía esta enfermedad, donde en ese momento ya habían tratamientos efectivos como la penicilina para curarla, y no les dieron este tipo de tratamiento, sino que hicieron un proceso de observación con el fin de revisar qué consecuencias tenía el desarrollo de esta enfermedad en los seres humanos. El estudio continuó durante 40 años, lo que resultó en la muerte y el sufrimiento innecesario de muchos de los participantes. Puede que el fin fuera estudiar cuál es la afectación de esta enfermedad en caso de que no se pudiera tratar, pero desde que uno hace la lectura general de este caso sin irnos al fondo y conocer y leer un poquito más, pues de lejos está observando la falta de ética y cómo dejaron de lado ese principio que habíamos hablado hace un segundo del consentimiento del conocimiento informado. Aquí tenemos otro ejemplo, este también me parece súper cruel, que es el tema del experimento de radiación en niños. Entre 1940 y 1970 coincide con la época en la que se estaban haciendo desarrollos de armas nucleares, donde dice que durante varias décadas algunos médicos y científicos llevaron a cabo experimentos de radiación en niños. Para quienes no estén familiarizados con la radiación, básicamente exponerse a altos grados de radiación produce cáncer, produce en mujeres embarazadas deformaciones en los fetos, es decir, tiene unas implicaciones gravísimas. Y estos niños fueron expuestos a dosis peligrosas de radiación en nombre de la ciencia. Estos niños ni sus familiares dieron el consentimiento informado, adecuado, y en muchos casos ni siquiera sus padres estaban debidamente informados sobre los riesgos involucrados. Entonces, imagínense la gravedad, y más que aquí hay de por medio posibles afectaciones a la salud de estos niños, donde en el nombre de la ciencia
le empezaron a llevar pruebas de experimentos aplicándole temas de radiación para revisar cuáles eran esas afectaciones en esos niños. Una vez más, fallaron a ese principio ético de tener un consentimiento informado, y más si son menores de edad, pues los padres tendrían que haber dado aceptación de que sus niños participaran en este tipo de experimentos. Seguramente ningún padre, conociendo las afectaciones y los riesgos que tiene exponer sus hijos a la radiación, pues va a dar permiso para que utilicen sus hijos en este tipo de experimentos. Y por último, el estudio de caso de Henrietta Lack en 1951. Esta era una mujer afroamericana cuyas células cancerígenas fueron tomadas sin su consentimiento mientras estaba siendo tratada por cáncer cervical. No le informaron a ella, no le dijeron a su familia, hicieron una extracción de ese tipo de células. Esta célula se convirtió en línea de célula HeLa, que se convirtió en un recurso valioso para la investigación médica. En este caso, no se hizo afectación de la paciente, sin embargo, sin su consentimiento, se extrajo muestras biológicas de su cuerpo y se hizo investigación. La familia de Lack no fue informada de la toma y uso de las células durante décadas, lo que generó preocupaciones éticas sobre el consentimiento y la propiedad de las muestras biológicas. Aquí 3 casos puntuales donde ese consentimiento informado, ese principio, pues fue violado, y pues se está realizando procesos científicos que no van contra la ética de un buen investigador, como los que somos en esta clase. Por último, reforzando un poco el tema de la citación y como ese componente importante entre nosotros como científicos, y es respetar ese conocimiento generado por otros colegas, pues es el tema de la citación de fuente. Y aquí traigo 8 razones por las cuales nosotros deberíamos ser muy cuidadosos en ese ejercicio de citación y referenciación bibliográfica que también ya vimos en alguna clase, que a pesar de que a veces se vuelva cansón, que se vuelva mamón cuando estamos escribiendo nuestros documentos científicos, pues es esencial y hay que hacerlo. Y estas son algunas de las razones por las cuales hay que hacerlo. El primero, pues el reconocimiento de la autoría intelectual, es darle el reconocimiento a la persona que desarrolló, al investigador que desarrolló esa investigación y que generó ese conocimiento. El segundo, evitar plagio. En el momento en que nosotros no estamos dando el crédito y nos estamos apropiando de esas ideas cuando hacemos esas citaciones parafraseadas de información generada, de conocimiento generado por otros investigadores, pues ahí básicamente lo que estamos haciendo es plagio. La verificación y transparencia. Recuerden que les decía que cuando nosotros citamos y al final tenemos nuestras referencias bibliográficas, pues esto lo que nos brinda es una herramienta para que el lector, si tiene dudas o quiere ampliar conocimiento o quiere verificar que eso que usted está diciendo ahí es real, pues simplemente vaya a esa fuente, haga la consulta, haga la lectura y diga, ok, este investigador que está haciendo estas afirmaciones pues tienen un soporte científico, porque aquí hay una fuente que puedo ir a verificar y a validar de lo que yo estoy poniendo en mi investigación. Tiene una fuente y un componente, un rigor científico que la soporta. El cuarto es el fortalecimiento del conocimiento. En la medida en que nosotros hagamos esas citaciones, hagamos ese respeto por el conocimiento generado por otros investigadores, pues básicamente lo que estamos haciendo es difundir ideas, difundir conocimiento, que a la larga lo que está haciendo es fortaleciendo ese conocimiento que existe en torno a esa área de conocimiento puntual. El quinto es el reconocimiento a la comunidad científica. Si existe una comunidad científica que ha definido unas reglas, que ha definido unas metodologías, que ha definido unos estilos bibliográficos, que ha definido una red de revistas, unos procesos de categorización, de reconocimiento, pues hay que hacer seguimiento estricto de esas reglas que tiene la comunidad científica, porque es que esas reglas se han hecho y se han dado con unos fines muy específicos: mejorar el conocimiento, poner conocimiento a disponibilidad de todo el mundo, trabajar todos en conjunto en pro de mejorar problemas de la sociedad. Entonces, en el momento en que estamos haciendo una adecuada citación, estamos respetando esas reglas y a la larga lo que estamos haciendo es un reconocimiento a la comunidad científica. Otro de los componentes que hace importante esa citación, pues es el respeto
a la propiedad intelectual generada por esos investigadores. Mucha de esa información que generan los investigadores en sus resultados a la larga se transforma en registros de propiedad intelectual. En algún momento hablamos de patentes, de marcas, de diseños industriales, de trazados de circuitos, de software, de variedades vegetales, que son conocimientos susceptibles de registros de propiedad intelectual y que muchos de esos investigadores son los propietarios de esos registros. La validación de resultados, en la medida en que nosotros tengamos unos componentes en nuestros marcos teóricos, en nuestra metodología, unos componentes validados técnicamente por otros científicos, pues eso básicamente lo que va a permitir es que nuestros resultados no solo sean resultados del ejercicio que nosotros hicimos investigativo, sino que esté soportado en ese antecedente y en ese otro conocimiento y esos otros procesos de investigación que han desarrollado colegas nuestros. Y por último, la prevención de controversias y disputas. En la medida en que todo nuestro trabajo esté citado, en que después nuestro trabajo lo citen de la mejor forma, pues se tiene una trazabilidad de cómo se ha ido generando ese conocimiento y qué investigador, qué científico ha hecho qué aporte y cómo ese aporte pues ha ido ampliando ese conocimiento en torno a esa área de conocimiento. Entonces, en la medida que tenemos esa trazabilidad de cómo se ha ido generando el conocimiento, pues evitan esas controversias y disputas de decir, oiga, yo fui el primero que dije esto, basado en esto, no, fui yo primero. Pues simplemente, venga, miremos en orden de tiempo quién citó a quién y cómo se hizo esa citación y qué conocimiento se generó dentro del desarrollo de nuestras investigaciones. Esto como un recorderis, un refuerzo a este componente que lo tocamos también en alguna clase sobre la importancia de poder hacer esas citas bibliográficas, citar esas fuentes y generar una referenciación bibliográfica. Esta fue nuestra clase del día de hoy, también es nuestra última clase. Espero el contenido que he preparado y he desarrollado durante estas 12 sesiones pues haya sido de su agrado. Desde el primer día, desde la primera clase, manifesté mi profundo interés de que ustedes se lograran apasionar por el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Traté de diseñar una asignatura de tal forma que pudieran ustedes motivarse y seguir indagando y seguir desarrollando y que no vean la investigación como allá un tema aislado, como una materia aburrida que nos toca ver en la universidad, sino que realmente es muy útil y que casi que a diario la estamos utilizando y que el mundo la está utilizando. Quise también motivarlos a que generen procesos de emprendimiento de base tecnológica, emprendimiento que tome esos resultados de investigación y los materialice en productos, los materialice en servicios, pues que le puedan servir a la humanidad, pero que también puedan llegar a convertirse en una iniciativa productiva para nuestras vidas. Aquí les dejo mis datos generales, ese QR lo pueden escanear y también está esta misma información con mi correo, mi LinkedIn es Jorman Gutiérrez, así me pueden encontrar. También les enseñé a hacer este QR creo que en algunas clases. Cierro esta clase con esta foto que me gusta mucho, es una foto ya hace unos añitos, de hecho ahí se me ve la cara muchísimo más de niño. Con alguno de los primeros acercamientos que tuve con la ciencia fue la oportunidad de visitar a Silicon Valley, donde visité algunas compañías, pero la que más me llamó la atención y siempre me ha llamado la atención es Google, y ha sido también uno de los inspiradores para meterme en este mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación y conocer un poco acerca de este mundo que es maravilloso. Tengan ustedes presente que la investigación es transversal a todas las carreras. Yo puedo hacer investigación si estudio economía, si estudio finanzas, si estudio administración, si estudio fisioterapia, si estudio ingeniería, cualquier área del conocimiento. Estas herramientas que revisamos durante estas 12 asignaturas pues son muy útiles y las pueden utilizar. No se queden con que la investigación es para unas áreas específicas del conocimiento, sino que al contrario esto es transversal. Espero nos sigamos viendo más adelante. Nos podemos seguir hablando por correo, cualquier cosa, inquietud que tengan ustedes,
frente a este tema o otros temas que les haya llamado la atención durante el desarrollo de estas 12 sesiones, pues estaré atento y dispuesto a acompañarlos. Solo me queda desearles que tengan un excelente formación académica y resto de formación académica dentro de sus carreras, dentro de sus programas técnicos, tecnológicos o profesionales que estén desarrollando. Y espero que este contenido que he diseñado para ustedes y he impartido para ustedes durante estas 12 sesiones, como lo decía siempre al cerrar cada sesión, les sea útil no solo para su formación académica, sino también para sus vidas. Una vez más, muchas gracias por su atención. Espero además que todo el contenido que estoy descargando y que descargué dentro del aula, saquen el rato, lo revisen, hayan participado en los foros que tenemos allí. Y que también esos foros sea una herramienta para que ustedes entre ustedes se conozcan, empiecen a generar alianzas estratégicas en pro de generar procesos de ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias y espero nos sigamos viendo más adelante. Hasta luego.